Mi tía se quedó con mi prometido para su hija, pero ahora están llorando porque les quité el fondo fiduciario y descubrieron que mi ex era un vago. Durante 4 años, Ron y yo forjamos una relación llena de amor y compromiso. Finalmente, el año pasado, decidimos dar el gran paso y nos comprometimos en una ceremonia íntima, rodeado solo de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados estaba mi tía Mary, que siempre había sido una figura distante en mi vida. Esa noche, sin embargo, parecía fascinada por el encanto de Ron. Era completamente inusual verla tan efusiva, alabando a Ron no solo por su atractivo, sino también por su éxito profesional. Lo curioso era que mi tía, conocida por sus constantes comparaciones entre Lucía, su hija, y yo, parecía encontrar en Ron un motivo de admiración inesperada. Siempre había sido una obsesión para ella medir mi valía en comparación con la de Lucía. La ironía de la vida era palpable. Mientras ella elogiaba a Ron, se desmoronaban las viejas comparaciones y rivalidades. Lucía, aunque hermosa, nunca destacó en estudios, y a pesar de ser 4 años menor que yo, mi tía solía compararnos de forma despectiva. Recuerdo cómo una vez comparó sus notas de 8º grado con mis calificaciones de 12º, declarando que Lucía era superior. La vida, con su caprichosa ironía, había hecho que Lucía ni siquiera completara la preparatoria. Nuestra boda estaba planificada para octubre, pero antes de eso, debía ir al Reino Unido para participar en un programa de verano. Durante mi ausencia, nuestras conversaciones se redujeron a una vez al día debido a la diferencia horaria. Al principio, noté que Ron parecía estresado por el trabajo, pero pronto la distancia entre nosotros se hizo más evidente. Cuando intenté abordar el problema, él comenzó a evadirme y, eventualmente, se volvió completamente inaccesible. A una semana de mi regreso, me dejó de hablar por completo. Me sentí devastada, pero mi orgullo me impidió ir tras él. En lugar de eso, me aferré a la esperanza de que él vendría a buscarme, pero esa esperanza pronto se desmoronó. En ese momento de confusión y dolor, mi tía llegó a mi casa con una invitación para la boda de Lucía. Me quedé en shock absoluto. ¿Cómo podía Ron, quien había sido mi compañero durante tanto tiempo, enamorarse de mi prima y traicionarme de esa manera? Mi tía, con una frialdad cruel, me explicó que Ron había buscado a Lucía para un café, ya que no tenía nada que hacer después del trabajo. Sus palabras me dolieron como cuchillos. No puedes culpar a Ron por enamorarse de ella, dijo, mientras mis lágrimas caían sin control. Me pidió que no intentara contactar a Ron y bloqueó cualquier intento de comunicación. Me sentí atrapada en un rincón, mientras Ron y Lucía se preparaban para vivir del dinero de su boda, que yo había contribuido generosamente. Pronto descubrí que Ron había dejado su trabajo para seguir su pasión por la escritura, pero sus aspiraciones no habían progresado. Mi mamá, al enterarse, se rió al saber que Ron había estado engañando a todos, incluyendo a Lucía, sobre su estabilidad económica. La verdad se reveló. Ron y Lucía estaban viviendo en una situación precaria, con Lucía trabajando medio tiempo como recepcionista para llegar a fin de mes. La justicia poética llegó cuando mi tía y Lucía vinieron a pedirme que devolviera el dinero del fondo fiduciario que había liquidado tras la traición de Ron. Mi padre, al conocer el drama completo, defendió mi decisión y les dio un ultimátum. Lucía lloraba por la difícil situación, mientras mi tía intentaba excusarse diciendo que había actuado por el bien de su hija, pero el daño ya estaba hecho. Poco después, Ron me envió un correo electrónico lleno de arrepentimiento, admitiendo sus errores y confesando que su vida se había desplomado. A pesar de su sincero arrepentimiento, no estaba dispuesta a perdonarlo. Le respondí que nunca más me contactara y lo bloqueé. Mi tía y Lucía, ahora en una situación desesperada, estaban sufriendo las consecuencias de sus decisiones, y aunque el karma parecía haber llegado, mi vida comenzó a mejorar. Actualización: 2 años después, la vida ha tomado un giro positivo. A pesar de que Ron y Lucía siguen atrapados en una situación miserable, yo he seguido adelante. Mi carrera ha prosperado, y he conocido a alguien nuevo que ha traído alegría a mi vida. La justicia finalmente se hizo cuando mis abuelos decidieron echar a mi tía y a Lucía de su hogar. Ahora viven juntas en una situación complicada y difícil. A veces, el karma tiene una manera inesperada de equilibrar las cosas, y en mi caso, ha traído un nuevo comienzo. Mi prima Lucía, 4 años menor que yo, siempre había sido el foco de las comparaciones de mi tía Mary. Aunque Lucía poseía una belleza innegable, su inteligencia no era su punto fuerte. Mary solía comparar nuestras notas escolares con una intensidad casi obsesiva.
Recuerdo una ocasión particularmente dolorosa cuando comparó la boleta de 8º grado de Lucía con mi boleta de 12º. Con una sorprendente falta de tacto, Mary declaró que mi prima era superior, a pesar de que las calificaciones mostraban claramente lo contrario. La ironía de esa comparación no pasó desapercibida para mí. Mientras yo estaba en el umbral de un futuro prometedor, con un rendimiento académico sobresaliente y un camino claro por delante, Lucía ni siquiera había logrado terminar la preparatoria. Esta realidad se volvió aún más evidente con el tiempo. A medida que Lucía avanzaba en su vida, enfrentaba problemas para mantener un rumbo estable, mientras que yo avanzaba en mi carrera y en mis proyectos personales. La sensación de injusticia se volvió una constante en mi vida, especialmente cuando veía a mi tía, que a menudo elogiaba a Lucía y minimizaba mis logros. Estas comparaciones no solo fueron una carga emocional, sino que también marcaron el tono de cómo mi tía y, en muchos casos, el resto de la familia veían nuestras vidas. La profunda frustración que sentía hacia esa injusticia se convirtió en un motor para mi determinación de triunfar, a pesar de las sombras de las comparaciones que siempre parecían acecharme. Cuando finalmente llegó el momento de nuestro compromiso, y la ceremonia se llevó a cabo con una belleza simple pero significativa, el contraste entre nuestras vidas parecía aún más agudo. Mientras yo celebraba un nuevo comienzo con Ron, mi prima Lucía se encontraba atrapada en una realidad que no cumplía con las expectativas que mi tía había impuesto sobre ella. Este juego de comparaciones y expectativas desmedidas, que habían sido una fuente constante de dolor y presión para mí, parecía estar llegando a un punto de inflexión. El día de nuestra ceremonia, mientras mi tía alababa a Ron con entusiasmo inesperado, me di cuenta de que las comparaciones entre Lucía y yo habían sido, en última instancia, una farsa. La vida de Lucía, tan ridiculizada por mi tía, no estaba en absoluto en el mismo camino que la mía, y el destino parecía haber decidido equilibrar las cosas de una manera que, al final, revelaría la verdadera medida de cada uno de nosotros. Con la boda programada para octubre, mi viaje al Reino Unido para un programa de verano era más que una simple escapada. Era una oportunidad para expandir mis horizontes y disfrutar de una experiencia que había estado esperando con ansias. El viaje prometía ser emocionante, lleno de nuevas aventuras y descubrimientos. Sin embargo, lo que debía ser una emocionante oportunidad para mí, se convirtió en un punto de inflexión inesperado en mi relación con Ron. Durante mis primeras semanas en el Reino Unido, el desfase horario se hizo notar. Las llamadas diarias que solíamos tener se convirtieron en breves intercambios de mensajes. Al principio, Ron parecía estar simplemente estresado por la carga de trabajo, una excusa que acepté con la esperanza de que las cosas volverían a la normalidad una vez que pasara la tormenta. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, su comunicación se volvió cada vez más esporádica y distante. Las conversaciones se hicieron cada vez más cortas, y la chispa que solía iluminar nuestras charlas empezó a apagarse. Mi preocupación creció a medida que pasaban los días. Intenté abordar el problema con cuidado, enviándole mensajes para entender qué estaba pasando y cómo podía ayudar, pero en lugar de obtener respuestas, enfrenté un muro de silencio. Cada vez que esperaba su llamada, el teléfono permanecía en silencio. Cuando finalmente conseguía una respuesta, era breve y distante, como si estuviera hablando con un extraño en lugar de con la persona que había sido mi compañero durante tanto tiempo. La incertidumbre comenzó a consumir mi mente. La distancia, que inicialmente parecía ser solo un obstáculo temporal, se estaba convirtiendo en una barrera insuperable. Mi mente se llenó de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba Ron actuando de esta manera? ¿Qué había cambiado? Mi ansiedad creció, y mis intentos de contacto se volvieron más urgentes, pero él seguía desvaneciéndose, como una sombra que se desvanece en la oscuridad. A una semana de regresar a casa, la situación alcanzó un punto crítico. Ron dejó de comunicarse por completo. Sentí un dolor profundo y devastador, pero mi orgullo y mi dolor me impidieron buscarlo. Me aferré a la esperanza de que él vendría a buscarme, de que reconocería sus errores y querría resolver las cosas antes de mi regreso. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando, al llegar a casa, descubrí que Ron había desaparecido por completo. La noticia de su desaparición me golpeó con una fuerza inesperada. Mi mente estaba abrumada por una mezcla de tristeza y enojo. ¿Cómo había podido llegar a este punto? Las respuestas que buscaba seguían siendo elusivas. La distancia que había intentado mantener la relación viva, ahora parecía ser una separación irreversible. Una semana antes de mi regreso, el escenario que había imaginado con ansia se desmoronó de manera devastadora. Ron, quien había sido mi pilar y confidente, dejó de hablarme por completo.
Cada intento de contacto, cada mensaje enviado, se topaba con un muro de silencio impenetrable. El tiempo en el Reino Unido, que había comenzado con la promesa de crecimiento y aventura, se transformó en un tormento emocional interminable. Mi corazón se ahogaba en la desesperación mientras el dolor de la traición y el rechazo se acumulaban, y la esperanza de reconciliación se desvanecía lentamente. Mis días se volvían interminables, atrapada en un mar de angustia y desolación. Las noches, que deberían haber sido un tiempo para descansar, se llenaban de insomnio y pensamientos tortuosos. La combinación de tristeza y rabia me dejaba exhausta, y el orgullo herido me mantenía en una celda de incertidumbre. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies y la realidad de nuestra separación me arrastrara a un abismo sin fondo. A pesar de la angustia, me aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Imaginaba escenas en las que Ron, arrepentido y lleno de remordimiento, aparecía en mi puerta para enmendar sus errores. Pero esa esperanza pronto se convirtió en una ilusión cruel. El día de mi regreso llegó, y el vacío en mi vida se hizo palpable, un recordatorio constante de lo que había perdido. Fue entonces cuando la traición alcanzó su punto culminante. Mi tía Mary, con una expresión solemne y una invitación elegante en mano, se presentó en mi puerta. El simple acto de sostener la invitación hizo que mi corazón latiera con una intensidad dolorosa. El contenido de la invitación era una bofetada en la cara, la boda de Lucía. La realidad me golpeó con una fuerza abrumadora. Me quedé paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que Ron, el hombre con quien había soñado un futuro lleno de promesas, estuviera ahora a punto de casarse con mi prima, Lucía? Lucía, que siempre había sido el centro de las comparaciones y críticas de mi tía, cuya vida parecía un ciclo de pequeñas derrotas y logros insignificantes, ahora estaba en el centro de este drama. La ironía de la situación era cruel y despiadada. Lucía, a quien mi tía siempre había menospreciado en términos de inteligencia y éxito, ahora se llevaba el premio mayor, el hombre con el que había planeado construir un futuro. La noticia era un golpe tan inesperado como insoportable, un golpe que dejaba mi mundo hecho añicos. Con el corazón hecho trizas y una mezcla de incredulidad y rabia, enfrenté la invitación con la sensación de que la traición era una herida abierta que nunca sanaría. Cada pensamiento sobre cómo mi vida había sido trastornada por completo multiplicaba mi dolor. La necesidad de entender que había llevado a Ron a esta traición, y como mi prima había llegado a convertirse en el centro de esta amarga realidad, me consumía. La sensación de pérdida y desesperanza era abrumadora, y la pregunta persistente era, ¿cómo había llegado a este punto de desolación, donde los sueños y las promesas se desvanecieron en el aire como cenizas? Con una frialdad calculada, Mary soltó la verdad con una indiferencia aterradora, como si lo que estaba a punto de revelar fuera un detalle sin importancia. Según ella, Ron había comenzado a frecuentar a Lucía después del trabajo, no por algún motivo profundo, sino porque no tenía nada mejor que hacer. Su comentario, lanzado con una mezcla de desdén y burla, era como un dardo envenenado dirigido directamente a mi corazón. ¿Quién podría culparlo por enamorarse de ella?, insinuó, como si mi dolor no fuera más que una nota al pie en la historia que ella misma estaba escribiendo. Cada palabra que salía de la boca de Mary era una estocada, un golpe calculado que desnudaba mi vulnerabilidad. Mientras las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, me di cuenta de que no estaba allí para consolarme, sino para destruirme, para hacerme entender que en esta nueva narrativa yo no tenía un lugar. Ron y Lucía eran ahora los protagonistas, mientras yo me veía relegada al papel de espectadora en mi propia tragedia. Mary no mostró ni un rastro de compasión, al contrario, su tono fue implacable cuando me instó a no intentar contactar a Ron. Su mensaje era claro, yo ya no formaba parte de su vida. Luego, con la misma indiferencia cruel, bloqueó cualquier posibilidad de comunicación que pudiera haber tenido con él, cortando los últimos hilos que nos unían. Era evidente que estaba decidida a dejarme sola en un rincón oscuro, aislada y humillada, mientras Lucía y Ron se preparaban para una vida de apariencias, una boda que, aunque lujosa en la superficie, carecía de las bases sólidas que yo alguna vez pensé que habíamos construido Ron y yo. El dolor me paralizaba, y cada segundo que pasaba en esa habitación sentía como si el aire se volviera más denso, como si las paredes se cerraran sobre mí, atrapándome en un torbellino de traición y desesperación. La frialdad de Mary se extendía como un veneno, infiltrándose en cada rincón de mi ser, dejándome sin fuerzas para luchar. Y entonces, en medio de esa cruel revelación, una verdad aún más aterradora se asentó en mi mente. Mary no solo había sido una testigo silenciosa de mi sufrimiento,
sino que había sido la arquitecta de mi desgracia. Con cada palabra, con cada acción calculada, había trazado el camino para Lucía y Ron, un camino que se erigía sobre las ruinas de mi corazón destrozado. La habitación se sentía vacía, pero cargada de una tensión insoportable, mientras la realidad de la traición se hundía profundamente en mi alma. Me quedé inmóvil, atrapada en un mar de emociones contradictorias: incredulidad, rabia, tristeza y una devastadora sensación de pérdida. Sabía que había perdido mucho más que a Ron. Había perdido la confianza en aquellos que se suponía debían estar de mi lado, y lo que es peor, había perdido una parte de mí misma en el proceso. La traición de Ron y Lucía, orquestada por Mary, no era solo una herida en mi corazón, sino una cicatriz permanente que me recordaría para siempre el precio de confiar en quienes no lo merecen. En ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma, y que tendría que encontrar una manera de reconstruirme desde las cenizas de lo que una vez fue mi felicidad. La justicia poética, ese misterioso pero implacable destino que siempre encuentra su camino, llegó a mi puerta en el momento más inesperado. No mucho después de que el polvo de la traición se asentara, vi a mi tía Mary y a Lucía, las mismas que habían orquestado mi caída, aparecer en mi casa con rostros cargados de preocupación. La ironía del momento era innegable. Estas mujeres, que una vez habían saboreado su victoria a costa de mi dolor, ahora venían con un ruego que ni en mis pesadillas más oscuras hubiera imaginado. Querían que devolviera el dinero del fondo fiduciario que había liquidado tras la traición de Ron. El aire se tensó en la habitación cuando Mary pronunció esas palabras. Un silencio casi tangible se apoderó del lugar. En sus ojos ya no vi la altanería y seguridad de antes, sino algo nuevo, una desesperación que casi rozaba la súplica. Lucía, mi prima, la misma que había arrebatado todo lo que me importaba, ahora se encontraba en una situación tan desesperada que no tuvo más remedio que recurrir a mí, la que había sido relegada a la sombra de su éxito. Sentí una extraña mezcla de asombro y satisfacción. ¿Era esto el karma? El mismo que finalmente equilibraba las balanzas que ellas habían inclinado tan cruelmente. Mi padre, al enterarse de la situación, se levantó con la fuerza de un león defendiendo a su cría. La indignación se dibujó en su rostro, y su voz, potente y resonante, llenó la sala como un trueno en medio de una tormenta. Mi hija no les debe nada, afirmó, y sus palabras se erigieron como una barrera infranqueable entre mi dolor pasado y estas mujeres que, en su arrogancia, creían que podían manipularme una vez más. Lucía, incapaz de contenerse, rompió a llorar. Pero su llanto, que en otro tiempo podría haber desatado mi compasión, ahora no era más que un eco distante, una nota menor en el concierto de emociones que me embargaba. Sus lágrimas, que antes tenían el poder de conmoverme, ahora eran solo el reflejo de una desesperación que ella misma había cultivado. Mientras las observaba, vi cómo su rostro se descomponía, sus sollozos eran vacíos, sin el impacto emocional que esperaban generar en mí. A mi lado, mi padre permanecía firme, sus brazos cruzados y su mirada fija en Mary, desafiante, como un guardián que protegía el último vestigio de mi dignidad. Mary, por su parte, intentó torpemente salvar las apariencias. Su voz, que solía ser autoritaria, ahora era apenas un susurro tembloroso. Lo hice por el bien de Lucía, balbuceó, intentando justificar lo que no tenía justificación. Sus palabras se deslizaban de sus labios como si fueran piedras, pesadas y sin convicción, porque en el fondo, ambas sabíamos la verdad. El daño ya estaba hecho, y ninguna excusa podría deshacerlo. La escena era tan intensa que por un momento me sentí fuera de mi propio cuerpo, observando desde una distancia segura cómo se desarrollaba la historia. Las mismas mujeres que me habían arrebatado tanto, ahora estaban de rodillas, no físicamente, pero la derrota en sus rostros era innegable. Una parte de mí quería sentir compasión, quería encontrar ese vestigio de humanidad que alguna vez me había ligado a ellas. Pero esa parte, descubrí, había sido erosionada por su traición. No había espacio para la compasión, no después de todo lo que había sufrido por su culpa. La justicia poética había llegado, no en forma de venganza activa, sino como la fría, implacable realización de que sus propias acciones las habían llevado a este punto de desesperación. Mientras las observaba salir de mi casa, sin obtener lo que querían, sentí una calma profunda asentarse en mi interior. Había cerrado un capítulo oscuro de mi vida, uno plagado de dolor y traición. Las heridas que Mary y Lucía habían infligido en mí eran profundas, pero en ese momento, verlas tan vulnerables, tan impotentes, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ellas habían intentado destruirme, pero en su lugar, se habían destruido a sí mismas. Y yo, finalmente,
Había recuperado mi poder, emergiendo de las cenizas de su traición con más fuerza que nunca. En medio del caos emocional que aún me envolvía, apareció un correo electrónico de Ron en mi bandeja de entrada, como un espectro del pasado que regresaba para atormentarme. Al abrir el mensaje, un torrente de emociones me invadió, pero me obligué a mantenerme firme, resistiendo la tentación de dejarme llevar por el impacto de sus palabras. Ron se derramaba en arrepentimiento, como si cada letra estuviera impregnada de la desesperación que sentía. Admitía, con una sinceridad que quizás hubiera apreciado en otro tiempo, que había cometido errores imperdonables. Confesaba que, desde nuestra separación, su vida había caído en picada, hundiéndose en una espiral de autodestrucción de la que no encontraba salida. Cada palabra parecía más pesada que la anterior, cargada de una culpa que lo aplastaba, como si sus decisiones hubieran construido una prisión en la que ahora se encontraba atrapado. Describía cómo su existencia había perdido el rumbo, como cada día era un recordatorio insoportable de lo que había dejado atrás, de lo que había tirado por la borda en un momento de egoísmo y ceguera. El brillo superficial de su nueva vida, esa que había creído deseable, se había desvanecido, revelando la cruda y amarga realidad de sus elecciones. Era como si, en cada frase, Ron estuviera extendiendo la mano, intentando aferrarse a un pasado que ya no existía. Pero, por más que su arrepentimiento pareciera genuino, sentí que llegaba demasiado tarde. Después de todo el infierno emocional por el que había pasado, las cicatrices que Ron me había dejado eran demasiado profundas como para que una disculpa, por sincera que fuera, pudiera sanarlas. Había esperado días, semanas, con la angustia constante de una explicación que nunca llegó, y ahora, esa espera había culminado en una decisión irrevocable. No había vuelta atrás, no para nosotros. Con una calma gélida, le respondí al mensaje. Mis palabras no eran las que probablemente esperaba, pero eran las únicas que podía ofrecer. Le dejé claro, sin rodeos ni adornos, que su tiempo había pasado, que no tenía interés alguno en reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Escribí que no quería volver a saber de él, que cualquier conexión que alguna vez tuvimos estaba irremediablemente rota. No había lugar para el perdón, no después de todo el dolor que había causado. Y con un último clic, lo bloqueé de mi vida, cerrando la puerta a cualquier posible contacto futuro. Mientras tanto, en otro rincón de esta intrincada red de traiciones, mi tía Mary y Lucía se encontraban en una situación desesperada. El karma, esa fuerza implacable que tarde o temprano equilibra las balanzas, había llegado con una precisión casi cruel. Mientras ellas lidiaban con las consecuencias de sus propias acciones, mi vida, en un giro inesperado, comenzó a mejorar de maneras que jamás habría imaginado. Las nubes que habían oscurecido mi horizonte empezaron a disiparse, y una nueva luz comenzó a brillar en mi camino. Me sentí más fuerte, más segura de mí misma, como si el universo me estuviera recompensando por haber superado una de las pruebas más difíciles de mi vida. Mi enfoque cambió, dejando atrás el dolor y la traición, y centrando mi energía en reconstruir mi vida, en crear algo hermoso a partir de las ruinas. Y así, mientras Ron y Lucía quedaban atrapados en el caos que ellos mismos habían creado, yo descubrí que la vida tenía mucho más que ofrecerme. Cada día se convirtió en una nueva oportunidad para crecer, para aprender, y para demostrarme a mí misma que, a pesar de todo, había salido victoriosa. La justicia poética no solo había llegado, sino que también había abierto la puerta a un futuro lleno de promesas y posibilidades. Y en ese nuevo amanecer, supe que no solo había sobrevivido, sino que había renacido, más fuerte y más decidida que nunca. 2 años después, mi vida había dado un giro sorprendente, llevándome a un lugar de estabilidad y éxito que jamás hubiera imaginado en aquellos sombríos días de traición. Mientras Ron y Lucía seguían atrapados en la espiral de miseria que ellos mismos habían tejido, yo había encontrado un nuevo rumbo, un propósito renovado que me impulsaba hacia adelante con una fuerza que no sabía que poseía. Mi mudanza al Reino Unido no solo marcó el inicio de una nueva etapa profesional, sino que también desencadenó un renacimiento personal. En mi nuevo trabajo, no solo florecí, sino que descubrí una confianza en mí misma que antes parecía inalcanzable. Cada día presentaba nuevos desafíos, pero en lugar de sentirme abrumada, los enfrentaba con una determinación feroz, sabiendo que cada pequeño triunfo me acercaba más a la vida que siempre había anhelado. Y fue en medio de este renacimiento que, de manera inesperada, conocí a alguien que comenzó a desdibujar las cicatrices de mi pasado. Nuestra conexión fue sutil al principio, como una brisa suave que insinúa una tormenta de cambio. No sabíamos hacia dónde nos llevaría esta relación, y tal vez ese era su mayor regalo,
la libertad de explorar sin las cadenas del pasado pesando sobre nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, me permití ser vulnerable, abrir mi corazón y confiar en el proceso, sin las expectativas que antes me habían aprisionado. Aunque el futuro aún estaba envuelto en incertidumbre, había una verdad que brillaba con claridad. Estaba profundamente agradecida por la oportunidad de comenzar de nuevo. Al mirar hacia atrás, entendí que cada momento de dolor, cada lágrima derramada en la soledad de la noche, me había llevado hasta este punto de renacimiento. Había aprendido a valorar mi propia fuerza, a reconocer mi resiliencia, y lo más importante, a creer en mi capacidad para construir una vida que realmente mereciera ser vivida. Mientras Ron y Lucía seguían lidiando con las consecuencias inevitables de sus decisiones, yo seguía avanzando, más fuerte y más segura que nunca, consciente de que el mejor capítulo de mi vida apenas estaba empezando a escribirse. Las sombras de mi pasado ya no me perseguían. En cambio, se habían convertido en el telón de fondo que hacía brillar aún más el horizonte que se desplegaba ante mí, lleno de promesas y posibilidades infinitas. Mis abuelos, hartos de soportar el interminable drama y las complicaciones que Mary y Lucía habían arrastrado a sus vidas, tomaron una decisión que resonó como un trueno en nuestra familia: las echaron de la casa familiar. Después de años de manipulación, traiciones y mentiras, la paciencia de mis abuelos había llegado a su límite, y con un solo golpe, desterraron a las dos mujeres que habían convertido el hogar en un campo de batalla emocional. El eco de esa decisión se sintió en todos nosotros, pero en ninguna más que en Mary y Lucía. De un día para otro, pasaron de habitar una casa que había sido su refugio durante años a vivir juntas en un pequeño apartamento, enfrentando una realidad que ninguna de las dos estaba preparada para aceptar. La caída desde la comodidad y el privilegio fue abrupta y dolorosa, dejando al descubierto las grietas en su relación y la fragilidad de su unión. El apartamento en el que ahora se encontraban era un mundo aparte de la casa familiar que habían conocido. Las paredes, estrechas y desgastadas, parecían cerrarse sobre ellas, reflejando el estado deteriorado de sus vidas. Cada rincón de ese lugar contaba una historia de pérdida y arrepentimiento, un recordatorio constante de las malas decisiones que las habían llevado hasta allí. Lucía, acostumbrada a depender de los demás, ahora debía enfrentarse a la realidad de su propia fragilidad, mientras que Mary, la matriarca que alguna vez controló todo a su alrededor, se encontraba en una situación que ni ella misma podía manipular. Las dificultades económicas que enfrentaban eran solo una parte del castigo que el karma había preparado para ellas. Sus días, antes llenos de fiestas y apariencias, ahora se reducían a preocupaciones por las facturas y la comida, mientras el resentimiento y la frustración crecía entre ellas. La relación madre e hija, alguna vez presentada como una alianza inquebrantable, ahora se veía sometida a la presión de la escasez y la desesperanza. A veces, el karma tiene una forma de actuar tan inesperada y sorprendente que desafía nuestra capacidad para comprender la justicia en su totalidad. En mi caso, la lección de la vida llegó con una ironía tan profunda y devastadora que incluso yo, quien había sido víctima de su crueldad, no pude evitar sentirme asombrada por el giro del destino. Ver a Mary y Lucía enfrentar las consecuencias de sus acciones fue un espectáculo que, aunque doloroso en su momento, resultó ser una revelación poderosa. De un día para otro, las mismas mujeres que habían manipulado y traicionado, las que habían convertido mi vida en un campo de batalla emocional, se encontraban atrapadas en una espiral de miseria de la que no podían escapar. La caída desde la comodidad y el privilegio a la dureza de una existencia limitada y desafiante no solo era un castigo en sí mismo, sino una poderosa declaración de la justicia que el karma había decidido impartir. Cada día que pasaban en su pequeño apartamento, luchando con la escasez y el resentimiento, se convertía en un recordatorio tangible de que sus acciones tenían un precio. Las paredes estrechas de su nuevo hogar, desgastadas y frías, parecían reflejar el estado deteriorado de sus vidas y la crudeza de su realidad. Lucía, la prima que había tomado todo lo que me importaba, ahora debía enfrentar su vulnerabilidad, y Mary, la matriarca que había controlado y manipulado a todos, se encontraba en una situación que ni siquiera ella podía manejar. Las dificultades económicas y emocionales que enfrentaban no eran solo el resultado de un cambio de circunstancias, sino el impacto directo de las decisiones que habían tomado. La ironía de su sufrimiento, la forma en que se veía el reflejo de sus malas decisiones en cada rincón de su nuevo hogar, ofrecía una visión profunda de cómo la justicia puede manifestarse de maneras inesperadas. Cada momento que pasaban luchando por sobrevivir en su nueva realidad se convertía en una lección sobre el equilibrio que la vida finalmente había restaurado. Mientras yo avanzaba hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades, libre de las sombras que habían oscurecido mi vida,
no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y reflexión. El karma había hecho su trabajo con una precisión implacable, y la justicia poética se había presentado no como un acto de venganza, sino como un proceso lento pero seguro de reequilibrio. La experiencia me enseñó que la vida tiene una forma única de ajustar las cuentas, que a veces el verdadero castigo se encuentra en el desgaste gradual de nuestras propias elecciones. Y mientras Mary y Lucía se hundían en su propio abismo, yo me encontraba en un lugar de paz y crecimiento, consciente de que el destino, en su infinita sabiduría, siempre encuentra la forma de equilibrar las balanzas de la vida. La justicia poética llegó no con un estallido de venganza, sino con la implacable y meticulosa acumulación de las consecuencias de sus propias acciones. No fue un golpe repentino, sino un proceso lento y constante de desgaste que desgarró sus vidas desde adentro. Mary y Lucía, quienes habían tejido una red de mentiras y traiciones, estaban ahora atrapadas en la propia telaraña que habían creado. Cada mentira que dijeron, cada traición que cometieron, cada paso en falso, les había cavado un abismo del cual no podían escapar. Mientras ellas se hundían en el pequeño y claustrofóbico apartamento que se había convertido en su prisión de la realidad, la vida se encargaba de mostrarles el verdadero precio de sus decisiones. Las paredes desgastadas del apartamento reflejaban el deterioro de sus vidas, un espejo cruel de la descomposición que había ocurrido en sus corazones y en sus circunstancias. Lo que una vez fue un mundo de lujo y privilegio ahora se había transformado en un terreno árido y desafiante, un recordatorio constante de que sus elecciones habían tenido consecuencias graves y duraderas. En contraste, yo había avanzado con pasos firmes y decididos. Había dejado atrás la sombra que había oscurecido mi existencia durante tanto tiempo. Cada día era una nueva oportunidad para construir algo valioso y verdadero, sin las cadenas del pasado arrastrándome hacia abajo. El peso de la traición y el dolor se había disipado, reemplazado por una sensación de libertad y autoafirmación. Sentía como el equilibrio se restauraba en mi vida, un equilibrio que había sido perturbado por las acciones de otros pero que ahora estaba siendo suavemente recalibrado por el destino. El nuevo orden que se había establecido en mi vida era una fuente de paz que había eludido mis días de desesperación. Mientras observaba el desenlace de las vidas de Mary y Lucía, comprendía que la justicia poética no solo se manifestaba en el sufrimiento de aquellos que habían causado daño, sino en la restauración de mi propio sentido de equilibrio y propósito. El karma, con su método meticuloso y sin prisas, había hecho su trabajo, y en su proceso había ofrecido una lección de profunda resonancia. Así, mientras Mary y Lucía lidiaban con las secuelas de su propia creación, yo me encontraba en un lugar de paz renovada, con el corazón y el alma libres para explorar las nuevas posibilidades que la vida me ofrecía. El equilibrio había sido restaurado, no en un estallido dramático, sino en la serenidad de saber que, finalmente, la justicia había sido servida y que el destino, en su infinita sabiduría, había hecho su trabajo. Mientras contemplo el pasado, veo que el precio de la traición y el dolor, aunque exorbitante, ha valido la pena. A través de las heridas profundas y el sufrimiento implacable, he aprendido una lección vital. Incluso en medio de la crueldad y el caos, siempre existe una oportunidad para renacer y encontrar la paz. La traición de Ron y el comportamiento despiadado de mi tía y Lucía no solo fueron desafíos insoportables, sino también pruebas que revelaron mi fortaleza interior y mi capacidad para avanzar a pesar de las adversidades. La vida, con su complejidad y misterio, tiene una forma asombrosamente precisa de ofrecer justicia y equilibrio. Las cicatrices de mi pasado no han desaparecido, pero han servido como testigos de mi resiliencia. El camino que recorrí, lleno de obstáculos y desilusiones, me llevó a una comprensión más profunda de mi propia fuerza. A veces, la justicia no se manifiesta de manera directa o inmediata, sino que se revela en la transformación personal y en la capacidad de encontrar un nuevo comienzo. A medida que el destino se encargó de ajustar las piezas del rompecabezas, descubrí que la vida tiene una manera peculiar de restablecer el equilibrio. Las sombras que una vez me envolvieron se desvanecieron, dando paso a una luz renovada que iluminó mi camino hacia un futuro prometedor. La serenidad que encontré no fue el resultado de una venganza satisfecha, sino de la profunda satisfacción de haber enfrentado mis desafíos con dignidad y coraje. En última instancia, el sufrimiento que soporté se convirtió en una fuente de sabiduría y fortaleza. Aunque el viaje no fue fácil y el dolor fue intenso, cada paso me acercó a una versión más fuerte y auténtica de mí misma. La vida, con su forma enigmática de equilibrar las cosas, demostró que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito y una razón para seguir adelante. En la conclusión de este capítulo, me doy cuenta de que el destino, en su intrincado diseño, ha puesto todo en su lugar,
permitiéndome finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba.